Muy buenas tardes, un saludo muy especial con mi agradecimiento a ustedes, egresados y egresadas de nuestra alma mater de Antioquia. Es un muy buen momento para reencontrarnos. Les agradezco mucho que estén ahí a través de sus pantallas, a través de sus computadores, sus tablets o sus teléfonos inteligentes. Estamos cerrando el ciclo de conversaciones con cada una de las estamentos de nuestra universidad. Ustedes son sin duda el estamento más numeroso que tiene nuestra universidad y queremos establecer una conversación, ojalá de doble vía, para contarles. Vamos a dividir. Lo primero que voy a hacer es presentar quiénes me acompañan, después les voy a mostrar 2, 3 asuntos de temas financieros, de cómo vamos a cerrar el año, qué se tiene en términos de la proyección del presupuesto, por qué esta universidad sigue en situaciones difíciles, a pesar de que este es el gobierno sin duda que más recursos ha aportado a la educación superior pública. Finalmente vamos a tocar el tema de la resolución del ministerio que establece un acompañamiento especial a nuestra universidad y establece también la presencia de una inspectora in situ. Esos son los 3 o 4 temas que quería tocar con ustedes y por supuesto después abrir los micrófonos para sus participaciones, para sus preguntas, inquietudes, críticas. Así es que vamos a dar inicio. Me acompaña la señora vicerrectora de Extensión, Ana Lucía Pérez. Ella es ingeniera de formación, tiene formación de posgrados, está encargada de la vicerrectoría en la cual está escrita la división de egresados. Está con nosotros el profesor Hernando Muñoz, que recientemente inicia esta tarea de mantener en contacto nuestros egresados con la universidad y por supuesto la universidad con los egresados. Él les va a contar de algunos avances importantes que tenemos en términos de esa conexión de ustedes con la universidad. Y finalmente está el señor vicerrector administrativo, que sí es el que le toca con su equipo de trabajo manejar las finanzas de la universidad, los recursos y por supuesto liderar todos los procesos alrededor de las mejoras sustanciales que debemos tener para devolverle la tranquilidad financiera a nuestra universidad, ojalá en el menor tiempo posible. Si me lo permiten, voy entonces a hablarles del cierre de la vigencia 2025. Tenemos un cierre a este año con dificultades, por supuesto, en términos generales, para empezar a que ustedes traten de entender la situación que nos mueve. Es que la universidad desde hace ya bastantes años, desde el año 2007, empieza a gastar más de lo que recibe. Eso significa que los egresos de la universidad son superiores a los ingresos y desde hace ya ese buen tiempo, esa brecha que se genera a partir de esos recursos que no llegan a la universidad, que no logramos ingresar, y ese incremento sostenido en los gastos ha generado una brecha importante que vamos a tratar de explicar qué hemos hecho, cuál es la explicación para la ampliación de esa brecha. Así es que para cerrar este año el Consejo Superior nos ha aprobado un empréstito de 54.000 millones de pesos, así tenemos muchas tareas por realizar y lograr cerrar pues el año de buena forma. Igual seguimos gestionando los bienes. Hay una lista desde el año 2019 de 23 propiedades, bienes de la universidad que un grupo de expertos que fue llamado por el rector en su momento para que nos aconsejaran alrededor de qué hacer con esos bienes. Al final pues hay un acuerdo superior que establece 23 lotes, 23 bienes, que deben ser vendidos en esa tarea también desde esa época de que se incrementen los recursos que ingresen a la universidad. Hemos hecho 3 ventas en términos generales. Se vendió una propiedad que tenía la universidad en el corregimiento de Santiago, en la vía hacia Cisneros. Esos son 80 millones de pesos. Tenemos un lote cercano al barrio Villahermosa, que es
el lote que donó un médico muy prestigioso hace ya bastantes años. Es el lote Gil J. Gil, así se conoce. Ese es un lote que ya logramos vender, tenemos ya compraventa y tenemos ya el pago estimado en las 2 primeras cuotas. Así es que sigue el lote de la Hacienda del Progreso, en el Hatillo, un corregimiento de Barbosa. Allí hay un lote de unas 92 hectáreas en general, ya está evaluado, ya se cumplió con todos los requisitos, se le ofertó al municipio, se le ofreció al departamento, se hizo una subasta pública, así es que después de cumplir con todos esos procesos, el lote está autorizado para una venta directa y encontramos una firma de inversionistas que está interesada en el lote, ya firmamos compraventa, allí tenemos ya en esa compraventa firmada el compromiso de unos 34.000 millones de pesos, queda faltando un lote que no entró en este grupo porque no había cumplido los requisitos de subasta pública, pero también hay interés en ese lote. Por estos lotes que ya tienen firma de compraventa serán unos 34.000 millones de pesos que ingresarán, están presupuestados en el presupuesto que se hizo para el año 2025, están esos recursos ahí presupuestados. Esa es una buena noticia, unos recursos que van a entrar, hay unos anuncios importantes del Gobierno Nacional, van a tratar de transferir lo más rápido posible los recursos de gratuidad. También hay anuncios muy importantes que se iniciaron hace unos meses, que estuvimos en Casa de Nariño con el señor presidente, anunció que los recursos de gratuidad harían base propuestal. Esa es una excelente noticia para las universidades públicas. Esperamos que se firme el decreto, nos dicen que está próximo a firmarse, eso garantizaría unos recursos muy importantes de base propuestal para la universidad. Así es que ahí hay buenas expectativas para el cierre de este año. No es fácil la situación con la que vamos a cerrar el año, pero creemos que con estos ingresos y con este préstamo vamos a poder cerrar el año de buena manera. La elaboración del presupuesto 2026, se ha hablado mucho alrededor de lo que es el trámite regular de la universidad alrededor de la elaboración del presupuesto del año que viene. Esta es la época por la cual se empieza a través de nuestra vicerrectoría el contacto con el Consejo Superior. El Consejo Superior ya estableció lineamientos, unas rutas que debemos asumir, que debemos analizar, evaluar y por supuesto concretar para elaborar ese presupuesto que permita que la universidad vaya ajustando sus gastos a sus ingresos. Allí estamos de la mano y tengo que hacer el reconocimiento a todas y cada una de las unidades académicas y administrativas, todas estamos sentadas buscando la forma de reducir esos gastos y ojalá en esa es también el compromiso de no afectar el desempeño de la institución. En esa tarea estamos, tenemos todavía camino por recorrer, estamos esperando esa conversación con cada una de las unidades académicas y administrativas que nos permita elaborar ese borrador que debe ser aprobado en el Consejo Superior previa recomendación del Consejo Académico. En esa tarea estamos, el Consejo Superior ha sido, un gran acompañante en esos lineamientos y en estar muy atentos a la elaboración de ese propuesto. Como les decía, estamos entonces en lineamientos que nos trazan que debemos buscar una reducción cercana a los 100.000 millones de pesos para el año 2026. Estamos, como les decía, trabajando arduamente en ello. No es cierto y vale este encuentro para ratificarlo aquí. No es cierto que el Consejo Superior nos haya dado como lineamientos que disminuyamos en 50% el número de horas cátedra contratadas. Eso no es cierto, nosotros estamos moviéndonos de acuerdo a los lineamientos del Consejo Superior alrededor de cifras gruesas de 100.000 millones de pesos y no va a ser únicamente el tema de contratos, sino también otras fuentes y otros rubros que van a contribuir a esa disminución de los gastos. Estamos haciendo gestiones con el Distrito de Medellín para que Medellín se vincule, ojalá de base propuestal, a la universidad. El municipio de Medellín, el Distrito de Medellín aporta recursos importantes a través de estampilla, pero por Ley 30 los municipios capitales de las universidades del orden territorial no están obligados a aportar recursos de base propuestal. Estamos
hablando con el señor alcalde, con el señor secretario de Hacienda. Tenemos una mesa que funciona bien, que hemos llevado distintas posibilidades. Esperamos concretar y poder tener buenas noticias alrededor de esos recursos que ingresarían a la universidad, ojalá de base propuestal. Estamos, por supuesto, muy atentos y es una buena noticia que el Senado, en su inmensa mayoría, aprobó el debate de la modificación de los artículos 86 y 87, que son los artículos que tienen que ver con la financiación de la educación superior pública en el país y que quedaron desactualizados desde el mismo momento en que entró en vigencia la ley, y esa aprobación que se hace en plenaria del Senado pues debe pasar ya a otros dos plenarias en Cámara de Representantes, y si no hay necesidad de conciliación, de allí pasaría entonces a firma presidencial. Estamos muy a la expectativa. El Consejo Superior elaboró un borrador en el cual agradece la disposición del Senado para aprobar y por supuesto invita a la Cámara de Representantes a que tramite lo más rápido posible para poder tener eso que ha sido un sueño de tiempo atrás, de muchos años atrás, de que tengamos unos recursos suficientes ajustados a un nuevo índice de costos a la educación superior. Esa corregirá ese déficit importante que tiene en la transferencia de recursos y esperamos pues que se apruebe. Finalmente, estamos sin duda muy complacidos de podernos sentar con ustedes, hablar de muchas de las preguntas que sabemos que ustedes tienen para bien de la institución y que necesitan claridades y participación de parte de la comunidad universitaria y de la administración central, especialmente dos o tres asuntos alrededor de por qué es una pregunta recurrente, por qué la Universidad de Antioquia parece ser la única universidad que tiene las situaciones financieras tan difíciles como las otras 33 universidades públicas del país, a pesar de que este sin duda ha sido el gobierno que más recursos ha aportado a la educación superior. Dos o tres asuntos fundamentales que explican en parte esa situación financiera. Una es el programa de regionalización, un hito sin duda en el desarrollo de nuestra universidad, tener ya poco más de 17.000 egresados en las distintas subregiones por fuera de Medellín de nuestra universidad, tener casi 8.000 estudiantes matriculados en este momento. Hemos llevado sin duda oferta no solamente de más de 50 programas a los territorios, tenemos egresados en todas las áreas de conocimiento, tenemos personas egresadas ya trabajando como alcaldes, como secretarios de despacho, líderes de muchas de nuestras organizaciones e instituciones en el territorio, y eso es muy satisfactorio. Eso tiene unos costos, la regionalización tiene unos costos muy importantes y tenemos también que explicar del por qué muchas de esas situaciones financieras 30 años después han sido afectadas en la forma en la que hemos tenido. Ese es solamente un ejemplo, y estos recursos que nos requiere esta estrategia pues no han tenido a lo largo de la vigencia de la Ley 30 de transferencias del Gobierno Nacional para poderse solventar. Y 30 años después tenemos un acumulado importante de recursos que hemos gastado en términos de inversión en formación del talento humano regional y que por supuesto nos pasa la cuenta de cobro para la situación financiera. Ese es uno, es un tema muy recurrente. Eso significa que tenemos que seguir haciendo esfuerzos financieros que nos permitan tener los ingresos suficientes para mantener la vigencia de la universidad para bien de la sociedad. Nosotros mantenemos la estrategia de regionalización. Este es simplemente una explicación del por qué la situación financiera parece ser tan cruda en la universidad. La planta docente de nuestra universidad, nuestro mayor tesoro, nuestros profesores y estudiantes. Nosotros tenemos alrededor de unas 1.400 y algo de plazas
En 1992, nuestros profesores, menos del 10% de nuestros profesores tenían título de doctor. Hoy, el 65% de nuestros profesores tienen título de doctor. Un título de doctor, por supuesto, que es el más alto título académico que otorga la universidad en el mundo, pues tiene unos costos distintos. Además, tenemos un decreto, el 1279, que es un decreto que regula el salario de los profesores. El salario de los profesores siempre está creciendo porque hay en ese decreto unas producciones académicas, unos niveles de formación, investigaciones, formación de nuevos doctores y nuevos magísteres que genera puntos adicionales que se vuelven base salarial para nuestros profesores. Así es que eso también explica parte de la desfinanciación y la situación financiera difícil de nuestra universidad. Estamos, recuerden, todo esto es comparado con el año 1992, donde se establece la Ley 30 y se dice que los recursos crecerán al ritmo del IPC. En otras palabras, nos están dando los mismos recursos, hasta el gobierno del anterior presidente nos estaban dando los mismos recursos de 1992 para una universidad completamente distinta 32 años después, como es la Universidad de Antioquia. Eso explica muchas de las situaciones financieras y por qué es necesario modificar esos artículos para empezar a corregir esa fórmula de financiación de la educación superior. La universidad, seguramente muchos de ustedes se beneficiaron de esa decisión que tomó la universidad, pero la universidad de razón propia decidió en el año 2002 no cobrarle a los estudiantes de estrato 1 y 2, y esa es una muy buena decisión que tomó la universidad, pero como no había contraprestación, contrapartida del gobierno nacional que transfiriera los recursos que valía esa matrícula, solamente 22 años después, eso sucedió porque se estableció la política de gratuidad, después la ley de gratuidad, que hace que el Estado, el gobierno nacional, transfiera los recursos del valor de esas matrículas y se amplió a nivel 3, al estrato 3, por supuesto que lo celebramos, pero esos 20 años que la universidad estuvo sin cobrar matrícula, pues también, como los recursos no se transferían del gobierno nacional, también generan una situación particularmente difícil desde el punto de vista financiero. Lo que ha sucedido con los recursos adicionales del gobierno nacional es que no son suficientes. Nosotros tenemos una fórmula hecha por los vicerrectores administrativos de hace varios años atrás, en la cual es necesario que por encima del IPC se sumen 5 puntos porcentuales. Eso es claro, porque si estamos recibiendo menos de 5 puntos, se nos está acrecentando la brecha de desfinanciación debido a que digamos, hueco que se ha abierto durante 32 años, pues necesitamos empezarlo a cerrar, y lo cerramos en el momento en que empecemos a recibir la base presupuestal más el IPC más 5 puntos. Y hasta ahora muchos de los recursos que se anuncian, si llegan al Ministerio de Educación Nacional, sí es cierto que son los recursos más importantes y más altos de todos los gobiernos que lo han antecedido, pero la distribución de esos recursos no siempre favorece a la Universidad de Antioquia en particular y a las universidades, digamos, de un tamaño un tanto más grande, un tanto más complejas, que tenemos grandes avances en investigación, en extensión, en fin, en bienestar. Así es que eso también hace parte del por qué los recursos, a pesar de que son más, no hacen el efecto de ir cerrando esa brecha que se ha generado durante los 32 años. Y también es cierto que los recursos son más, que la torta para repartir entre las 34 universidades públicas es grande, es más grande, pero este gobierno, y eso lo celebramos y estamos de acuerdo, incluyó en la distribución de los recursos a las instituciones técnicas y tecnológicas. Esas son otras 33 instituciones de educación superior públicas que se suman, así es que al final tenemos una torta más grande, pero tenemos más comensales. Así es que la distribución de esos recursos tiene unos efectos muy benéficos en algunas instituciones y en otras no tanto, porque hay indicadores de cierre de brechas que
recogen recursos de los que deberían transferirse a las universidades que más reciben y que finalmente terminan afectando los presupuestos. Es en términos generales, vamos a esperar mejor sus preguntas para ampliar alguna otra información que ustedes requieran. Ahí les doy 2 o 3 razones que explican el por qué la situación es particularmente difícil en la universidad, pero también puedo decirles que hay otras universidades del país que tienen enormes dificultades para mantenerse al día con las obligaciones no solamente salariales, sino de proveedores. Y finalmente el tema de las medidas preventivas de vigilancia especial que ha decretado el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros la primera reacción fue, por supuesto, utilizar el recurso de reposición. Nosotros creemos que es innecesaria, que tiene una cantidad de observaciones desde el punto de vista jurídico. Esa resolución, nosotros hicimos esa observación al Ministerio de Educación Nacional en el día de ayer, ya al final de la tarde parece ser que ya tenemos la respuesta. Vamos a analizar esa respuesta para, por supuesto, pronunciarnos al respecto. En el entretanto, porque el recurso de reposición no suspende las decisiones que traía el Ministerio, que ya había tomado a través de la resolución. La señora inspectora está en nuestra universidad, nosotros ya hemos hecho pues, la ubicación en los espacios que ella ha requerido, hemos hecho los ajustes que ella hacía solicitado y ya entregamos toda la información que ella solicitó también inicialmente en los tiempos que era a completitud. Así es que estamos, como debemos estar en nuestra universidad, muy prestos a atender las solicitudes, a entregar la información en el momento oportuno y completa, y estamos entonces en este proceso de seguir funcionando alrededor de las necesidades que tiene la sociedad y que esta universidad siga siendo luz y faro del desarrollo de este departamento. Esos son los asuntos que quería compartirles. Los voy a dejar con Francisco si tiene algo para agregar alrededor de estos temas de forma corta para poder, por supuesto, que tengan el saludo de nuestra vicerrectora, del señor director de la División de Egresados y abrir, como les decía, los micrófonos para que ustedes compartan sus inquietudes, sus críticas, sus puntos de vista o sus preguntas para con nosotros. Francisco. Claro que sí, rector. Un saludo muy especial a todos. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación a este espacio. Simplemente complementar lo que mencionaba el señor rector, cuando nos referimos a que el nivel de ingresos es inferior al nivel del gasto, estamos hablando específicamente de lo que llamamos fondos especiales. La universidad tiene una capacidad de generar recursos propios, que lo denominamos fondos especiales. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de contratos, alianzas, convenios, venta de bienes y servicios en términos generales, en donde efectivamente nuestros egresados tienen una gran participación, nos abren muchos espacios, nos ayudan a tener esas oportunidades, cosa que agradecemos enormemente, pero también tenemos una capacidad limitada, lo que nos lleva a tener una capacidad de generar recursos propios limitada. Esos recursos que hemos generado a lo largo de los años han permitido compensar esa faltante en los fondos generales, lo que llamamos funcionamiento. Pero, como lo mencionaba el rector, es algo que sucede desde el año 2007 y hay un punto de quiebre. El año 2017 aparece ya como un año en donde esa cantidad de recursos que generamos para compensar no es suficiente, es decir, el hueco es más grande de lo que tenemos para cubrirlo o llenarlo. De allí que entonces la universidad inicia, digamos, un proceso de reclamar esos puntos adicionales, así fuese en política de gobierno, porque siempre lo hemos insistido, debe ser una política de Estado, que es lo que está a punto de suceder. Eso sería uno de los primeros pasos para iniciar una verdadera recuperación hacia, digamos, un escenario de sostenibilidad de la universidad. Y en el entretanto, pues al no tener un nivel de éxito mayor en incrementar los ingresos, la otra salida que nos queda es contener el gasto. Eso implica un gran reto en el sentido de, teniendo los recursos limitados y dado el compromiso de la universidad con la calidad, pues es importante priorizar. Y por eso el diálogo que también mencionaba el señor rector, esas discusiones que al interior de cada unidad, tanto académica como administrativa, se están dando, orientados a qué podemos hacer con la calidad que estamos acostumbrados a hacerlo, con los recursos limitados que tenemos. Ese es el gran reto de la construcción del proyecto del presupuesto para el próximo año.
Todo con el objetivo de que dentro de un año tengamos un panorama un poco más tranquilo en lo que tiene que ver con el cierre de año, es decir, que tengamos una mayor probabilidad o mayor tranquilidad para cumplir todas nuestras obligaciones, toda vez que mes a mes ha sido muy difícil, digamos, tener esa liquidez necesaria, esa tranquilidad, ese cumplimiento de todas nuestras obligaciones. Ese es el trabajo que venimos haciendo y ese es el mensaje, digamos, de fondo que tiene que ver con algo que sabemos ha generado diferentes comentarios, opiniones, impresiones, en lo que tiene que ver con la creación del presupuesto del otro año. Gracias, rector. Gracias, Francisco. Ana. Buenas tardes, qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan en todo este proceso, que van a tener la oportunidad de hacernos preguntas para que podamos conversar. Está prendido. Voy a comenzar de nuevo porque seguramente no me escucharon. Les decía que buenas tardes, que es muy importante que ustedes destinen este espacio para que conversemos, para que hagan las preguntas, para que se informen de manera directa. Directamente de nuestro rector, de nuestro vicerrector administrativo, que podamos dialogar en torno a lo que está sucediendo en nuestra universidad, a que sea esta una de todas las reuniones que ya se han realizado y que van a seguir realizándose para seguir haciendo preguntas y para que ustedes como la comunidad más grande, el estamento más grande de la universidad, como decía el señor rector, sigan rodeando a la universidad desde sus capacidades técnicas, las que adquirieron en sus procesos de formación, las que van perfeccionando en su proceso como profesionales. Entonces, estamos muy atentos a sus preguntas, a mantenernos en comunicación permanente y a seguir trabajando de manera conjunta. Gracias, Ana. Lo que muestra la importancia que tiene el estamento de egresados para nosotros está reflejado en la creación de una división especial con un director específico para atender al estamento más numeroso de nuestra universidad. Los dejo entonces con el saludo del profesor Hernando. Gracias, gracias rector. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tomarse este tiempo. Yo quiero decir una cosa, rector, y el vicerrector y la vicerrectora dicen de la información. Yo ayer recibí en la tarde una sorpresa muy grande como profesor de esta universidad y fue que me cumplió la universidad con una cosa que esperaba que no podíamos hacer. Y yo de verdad agradezco profundamente y lo quiero hacer de corazón porque yo ayer vi mi cuenta de Bancolombia y encuentro que me cumplieron con una cosa que es una bonificación que se da 2 veces al semestre para los profesores y yo pensé que no íbamos a poder. Y yo agradezco que ustedes estén haciendo ese trabajo, que estén mirando cómo cumplir cada vez. Lo que quiero decir es que de verdad se están haciendo unos esfuerzos monumentales por poder cumplir con todo. Aquí nadie ni se queda con la plata ni está haciendo algún escondijo, sino que realmente se está haciendo un trabajo muy importante y yo lo agradezco a quienes hacen ese trabajo. Y así ha sido con los profes de cátedra, con todo lo que se ha podido hacer. Nos ha tocado apretarnos, pero vamos bien. Contarles que estoy muy feliz de estar en este momento, en este encargo que me ha hecho el rector, muy feliz de poder contar con ustedes y una cantidad de gente absolutamente maravillosa en todas partes del mundo, digo yo también, y en todas partes en el sentido de las edades, de las formaciones, de los deseos, de lo que ustedes tienen para dar, porque esto es un asunto de corresponsabilidad. A mí me encanta la palabra corresponsabilidad. La gente en cualquier relación tiene que tener una corresponsabilidad y en ese sentido es muy importante que ustedes estén aquí escuchándonos. Estamos haciendo cosas chéveres que los va a llamar a ustedes todo el tiempo. Vamos a estar como muy pendientes de ustedes y tratando de conversar con ustedes y que nos lleguen las ideas. Una de las cosas más importantes y la cual yo estoy más emocionado y creo que nos fue muy bien, vice, fue con el encuentro que tuvimos el 11 de septiembre. 850 personas en el Camilo Torres, bailamos salsa, nos divertimos, nos reímos, pero también pudimos decirles a todos nuestros egresados y egresadas, vengan, tengan el encanto de volver a la U,
rector, de volver ahí donde ustedes se sentaron en las jardineras, donde caminaron, en los lugares donde de pronto tuvieron el primer beso, la primera novia, el primer novio, yo qué sé, pero esos recuerdos maravillosos, y ese día fue para encontrarnos. Alrededor de 800, estamos seguros que fueron egresados y egresadas, porque teníamos una lista muy depurada y demás, y eso fue maravilloso. Y en ese sentido queremos seguirnos viendo, y ese día lanzamos una APP, y esa APP es para conectarnos todo el tiempo, para estarnos comunicando y para que ustedes puedan tener acceso a eventos, a noticias relevantes, a los beneficios que se están teniendo, y yo creo que la están viendo ya ahí, y que sería bueno que tuvieran toda la opción de tener el código QR y que lo tomen, pero no solo que lo tomen, sino que abajo, cuando ustedes hacen la toma del QR, les va a aparecer en su teléfono que descarguen la app. Por favor, descárguenla, es súper fácil, y así vamos a estar conectados todo el tiempo para poder decirles qué está pasando en la universidad, y que ustedes también nos digan cómo podemos servir desde aquí y qué podemos hacer. Lo otro tiene que ver con que tenemos unos beneficios, y unos beneficios muy importantes, y es que tenemos una ruta de empleabilidad, los egresados más jóvenes, las egresadas más jóvenes, tenemos una bolsa de empleo. En la app va a estar el botoncito de la bolsa de empleo, y van a estar, ahí miren, el Teatro Camilo Torres casi lleno, la gente cantando, pero me devuelvo al tema de los beneficios y decirles que en ese primer botón que ustedes van a encontrar ahí, o en esos botones, ustedes van a encontrar todo el tema de la bolsa de empleo. Eso es un tesoro. Todos los días llegan a nuestro correo, a la bolsa donde está alojada en el micrositio de egresados de la página web de la universidad, ofertas de empleo. Por favor, lo van a tener ahora en su teléfono. Solo es que estén ahí, que le den un cliccito al botón, y está todo el tema de todo lo que ustedes pueden hacer en la biblioteca, si están investigando, si necesitan cosas, sus hijos y sus hijas, si necesitan una red amplia de acceso a los datos de muchas redes muy importantes del conocimiento, el préstamo de bibliografía, ustedes todavía son bienvenidos y bienvenidas, este es su espacio, la biblioteca. Hay descuentos, está la cooperativa ofreciendo que ustedes sean también asociados y asociadas, está el tema de los descuentos en las librerías, en los posgrados, por favor. En estos días, rector, entiendo que sale una oferta de posgrados. Estén muy pendientes, porque ahí van ustedes a ver las posibilidades de estudios de especialización, maestría, doctorado, pero también una cosa muy importante que siempre la vice nos hace énfasis, y es el tema de la educación a lo largo de la vida. Yo no sé cuántos cursos tenemos, 1.300 cursos en diferentes áreas. Por favor, inscríbanse, vengan, hay en diferentes modalidades, es decir, ahí tenemos opciones grandes. Y ahí están viendo los botones que tiene la app, y por favor, asuman y tomen eso. Y lo otro es que necesitamos que hagan presencia también en los consejos de facultad, en el consejo superior. Estamos mirando por recomendación muy fuerte del rector el tema de la normatividad para la participación de ustedes. Es decir, queremos estar más cerca, y queremos estar más cerca para que ustedes sientan que se fueron, pero que la universidad cada vez es suya, que la universidad, aunque haya cambiado, sigue siendo su alma mater, y que aquí estamos para poder recibirles, contarles. Vienen muchas cosas. En diciembre o a finales de noviembre estamos pensando un segundo encuentro que habíamos hablado, y ese segundo encuentro no será para bailar salsa, será para que nos veamos en un bazar de emprendimiento con los egresados y las egresadas que tengan emprendimientos y otras gentes, y pasar un día maravilloso de vernos, de tomarnos un café, de comprar y pensar qué otras cosas tienen sus propios colegas y demás. Necesitamos encontrarnos, y otra vez disfruten el encanto de volver a la universidad.
Estamos ahora ubicados como oficina de egresados, y con esto termino este saludo largo, en la oficina 301 del edificio de extensión. Vamos a estar mucho más asequibles, es nomás pasar la calle del ferrocarril si llegan a Ciudad Universitaria, y ahí nos van a encontrar. Muchísimas gracias de verdad, un abrazo enorme. En las regiones esperamos vernos pronto también para poder conversar sobre estas cosas. Gracias, rector. No, Hernando, gracias a usted. Como lo habíamos anunciado entonces, lo primero espero que hayan descargado el código QR, que los vincule de una vez al programa de egresados, a la división y sobre todo a los eventos, a las noticias relevantes, y lo más importante es que mantengamos el contacto directo de ustedes con nosotros, aquí con la universidad a la cual ustedes pertenecen. Ya Carlos, nuestro director de comunicaciones, me ha pasado las preguntas. Vamos a abrir entonces el espacio para responder sus inquietudes. Tengo una primera que le voy a pedir a Francisco que me ayude en la respuesta. Yo voy a asumir una primera. Dice, me gustaría saber por qué la crisis es estructural y, siendo este el caso, por qué nos afecta tanto o más que a otras universidades públicas. ¿Qué tan cierto es que la estabilidad financiera de la universidad puede demorarse 10 años o más si es que se logra y no cierra y privatiza la Universidad de Antioquia? Voy a empezar al final, después le voy a dar, por supuesto, la palabra a Francisco para que nos explique un tanto el por qué el tema es estructural. Ya hemos hablado, les estaba hablando ahora en la introducción alrededor de estos temas, pero vale la pena repetir para que queden claras las razones y digamos las explicaciones alrededor de este tema tan sentido. Lo primero es que esta es una universidad pública, sin duda. Nosotros somos hijos de universidad pública, todos los que estamos aquí, todos los que están allá son hijos de universidad pública, bien sea en pregrado o posgrado, y tenemos en nuestros genes, en nuestra sangre, el gran compromiso de que esta universidad, porque sabemos lo que vale esta universidad para la sociedad, siga siendo pública. Yo creo que los aires de privatización no caben en esta institución, ni siquiera tenemos la más mínima duda al respecto de que esta tiene que seguir siendo el alma mater de los antioqueños. Eso para esa primera inquietud, esa primera preocupación que tiene nuestro egresado o egresada que nos hace la pregunta. Entramos en un juego de si no hacemos nada, si seguimos haciendo lo que hemos hecho, o sea, creciendo, asumiendo los costos de la estructura y la oferta que esta universidad le hace a la sociedad, pues por supuesto, esto tendrá unos tiempos muy cortos en los cuales va a ser muy difícil mantener la operación de la universidad. Si no se aprueban las reformas del artículo 86, si no disminuimos los gastos, si la contratación se cae al piso, en fin, ese es como el peor de los escenarios. Por supuesto, esos escenarios también uno los puede proyectar y la respuesta y los resultados son esos que les mencionaba, pero no está dentro de nuestro futuro ni mediano ni lejano el tema de que esta universidad deje de ser lo que es y que esta universidad tenga que, digamos, desaparecer en el contexto. Esa no es una realidad que nosotros prevemos y que tenemos, y en esa tarea estamos, que por supuesto gestionar lo que haya que gestionar, que se aprueben las leyes, que se establezca esa política de Estado que hablaba el señor vicerrector, y creo yo que en esa dirección vamos y hacia allá tenemos que encaminar todos nuestros esfuerzos. Muchas de las razones que mencionaba ahora del por qué la universidad pareciera ser que la que más afectación tiene, esta universidad ha hecho cosas maravillosas, sin ninguna duda, para bien de la sociedad antioqueña y colombiana, pero muchas de esas acciones maravillosas no tienen el respaldo de los recursos. Si ustedes estudian, analizan, averiguan cuántas universidades antes del año 2018, antes del año 2020, antes de la política de gratuidad, cuántas universidades no le cobran, públicas, no le cobraban a estrato unido, no van a encontrar sino esta universidad. Los costos de la educación superior pública son mucho más reducidos que la de las universidades privadas, pero la única que no le cobraba al estrato 1 y 2 desde el año 2002, les decía, es esta universidad. Y esos tienen unos costos muy importantes, muy elevados, además, cuando usted suma
esos costos adicionales por no cobrar matrícula, que además es absolutamente benéfico para los estudiantes y sus familias de los estratos unidos. Esos estudiantes y esas familias no tenían cómo pagar matrícula, las deserciones eran altas, la universidad toma esa decisión es una decisión propia que tiene unas consecuencias financieras que son parte de estas que les estamos mencionando. Esa es una razón. El otro es que si ustedes miran en el contexto nacional una propuesta de presencia en el territorio por fuera de los centros poblados, no van a encontrar sino 1 o 2 ejemplos máximo. Pero la estrategia de la Universidad de Antioquia es absolutamente maravillosa. Nosotros tenemos presencia en las 9 subregiones del departamento de Antioquia, pero no es una presencia cualquiera, no es cualquier sede la que la universidad tiene desplegada en todos los territorios. Si ustedes van a Urabá encuentran una sede hermosa, digna, en Turbo, y si pasan por Apartado encuentran una sede grande, hermosa, digna para los urabaenses. Si van a Carepa, lo mismo, y eso se repite por todo el territorio departamental. Esa estrategia de regionalización es una estrategia propia. La Universidad Nacional tiene una estrategia distinta. La Universidad Nacional pone sus sedes en las ciudades capitales. Nosotros tenemos nuestras sedes en las regiones, en municipios que nunca habían tenido oferta de educación superior pública, y en algunos de ellos sigue siendo la única posibilidad real de acceso a educación superior pública de calidad, la Universidad de Antioquia. Eso tiene unos costos, por supuesto, muy altos. Esos costos los asume esta universidad, y esos costos hasta ahora, con las políticas del Plan Integral de Cobertura del gobierno del presidente Petro, están siendo entregados a las universidades que hagamos presencia en el territorio en esos municipios. Pero nosotros llevamos 30 años haciendo sin ningún apoyo de los gobiernos ni locales, ni regionales, ni nacionales. Hablo de base propuestal, porque los municipios han sido muy generosos dentro de sus capacidades, no se exoneran del pago de predial, establecen la estampilla, pero esos son recursos que año a año hay que renovar, y nosotros necesitamos recursos de base propuestal. Ahí hay 2 razones fundamentales del por qué pareciera ser que esta universidad tiene una condición especial, y sí, es que esta universidad ha tomado decisiones propias que tienen, por supuesto, consecuencias en temas presupuestales, pero que efectivamente afectan la estabilidad financiera de la universidad. Y le voy a dejar a Francisco la respuesta alrededor de por qué hablamos de una crisis estructural de la educación superior. Gracias, rector. Efectivamente, el gobierno nacional ha accedido a reformar los estatutos 86 y 87 porque se le ha demostrado desde diferentes puntos de vista, con diferentes argumentos y con varios estudios técnicos, que existe una brecha estructural. Voy a basarme en un ejemplo para tratar de ilustrar lo que pasa en todas las universidades del país, pero con el ejemplo de pronto específico y con los números de la Universidad de Antioquia. Supongamos que nuestro funcionamiento corresponde a 100 pesos en fondos generales. Por efecto del IPC, el siguiente año, es decir, la inflación, vamos a recibir 100 pesos más IPC. Para este año, vamos a redondear los números, el IPC fue del año pasado 5 puntos. Eso quiere decir que nuestro presupuesto a nivel de ingresos aumentará 5 pesos. Tendremos disponibles 105. El salario de los empleados públicos en Colombia no obedece a la Ley 30, obedece a un decreto presidencial. Ese decreto presidencial definió que para el año 2025 el salario de los empleados públicos en Colombia aumentaba 7%. Quiere decir que está por encima del crecimiento de nuestros ingresos. Ahí hay 2 puntos que no asume sino la institución, las universidades en el país. El otro aspecto que llamamos estructural es el decreto 1279. Es un decreto posterior a la Ley 30 y que abrió una posibilidad importante, quería fomentar la investigación y la producción científica en el país por parte de los profesores universitarios, lo cual ha salido muy bien, pero se le olvidó decir de dónde iba a sacar el dinero cada universidad para ese incremento salarial a través de la productividad académica de los profesores. Para la Universidad de Antioquia, hace un momento el rector mencionaba cómo con orgullo nuestros colegas en la planta profesoral contamos con un 65% de profesores en nivel de doctorado, el más alto, lo que también se refleja una alta productividad, digamos, científica.
Para la Universidad de Antioquia eso implican otros 3 pesos, es decir, que nuestro funcionamiento serán 110 pesos cuando nuestros ingresos subieron 105 solamente. Hay 5, que son los 5 puntos adicionales que hemos sustentado desde la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos del SUE, que es el Sistema Universitario Estatal. Allí coincidimos todos. El índice de costos de la educación superior crece a una rata más alta, una relación más alta que el IPC. Esa es la brecha estructural, esa es la brecha que el gobierno ha entendido, ha aceptado, y por eso el proyecto de ley de reforma de artículos 86 y 87 acepta eso y empieza a corregirlo. Y estos números, por supuesto, la planta profesoral altamente calificada de la Universidad de Antioquia es diferente a la de otras universidades menos complejas, las llama el rector, más pequeñas, por tanto impacta menos. Eso quiere decir que esa gran cualidad que tenemos, de lo que, insisto, nos sentimos muy orgullosos y no queremos que cambie, demanda un mayor nivel de ingresos, que es lo que queremos corregir. Esa es la brecha estructural, rector. Hay un asunto clave aquí. Todos ustedes, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque esta es una universidad que es reconocida en el mundo como una universidad investigadora, de gran desempeño en correr la frontera del conocimiento. Eso tiene unas explicaciones o unas implicaciones en términos salariales de los profesores. Entre más investiguemos, entre más publiquemos, entre más formemos, entre mejor desempeño tengamos, eso va a incrementar el valor del salario de nuestros profesores. Pero los recursos que recibimos están ajustados al IPC del año 1992. Por eso es que hablamos que tenemos una universidad que se financió en el 92 y otra universidad que está desfinanciada en el año 2025. De ahí la importancia de que esta corrección, a través de la reforma artículo 86, ajuste las transferencias del Estado a los costos reales de la educación superior. En esa tarea estamos, y por eso, entre mayor productividad, mayor complejidad de las universidades, mayores son los gastos que requiere esa universidad para poder seguir haciendo eso que sabemos hacer y que hacemos muy bien. Voy a pasar a una pregunta 2, dice: buenas tardes, muchas gracias por el espacio del encuentro. ¿Qué estrategias existen para que los egresados aportemos o apoyemos a la universidad? Voy a dejar que la señora vicerrectora o el señor director de la edición, yo simplemente voy a decir que hay muchas propuestas, seguramente a través de esta nueva aplicación y el contacto y los eventos que se organizan para traerlos de regreso a casa, y las estrategias que ustedes quieran también proponernos, van a encontrar que hay una muy buena cantidad de asuntos en los cuales ustedes nos pueden ayudar a la institución para que esta institución también empiece a transitar los caminos de recuperación de salud financiera. Señora vicerrectora, y después Hernando, si tiene algo que agregar al respecto. Sí, la manera de acompañar a la universidad en este momento, la primera es con las ideas, con la cercanía, con las propuestas. Todos nuestros egresados son totalmente reconocidos a nivel nacional e internacional por su capacidad en la formación y en la capacidad también que tienen para liderar las situaciones que se enfrentan en nuestras industrias, en nuestra sociedad. Entonces, primero, que estén cerca, abrazando a nuestra universidad con toda su capacidad técnica para pensar siempre en alternativas para nuestra universidad. De manera concreta también, una forma en la que ustedes pueden acompañar a la universidad, hay un portal en el que se pueden hacer donaciones, en las que se pueden apoyar iniciativas tan importantes y pioneras de nuestra universidad como la formación de la población sordoseñante, por ejemplo, entre otras iniciativas que ustedes pueden empezar a apoyar de manera directa para que nuestra universidad siga adelante con estas iniciativas que no se realizan en otras universidades y que nuestra universidad ha asumido el costo. Otra de las maneras, y que es muy importante porque nos unimos en el conocimiento, es que ustedes estén muy atentos a toda la oferta formativa que ustedes pueden aprovechar después de haberse titulado a través de educación a lo largo de la vida. Ustedes pueden mantenerse actualizados para su quehacer laboral, para su quehacer personal. Es una oferta formativa que va desde los 0 años hasta el fin de nuestra vida. Encuentren aquí en nuestra universidad la oportunidad para regresar a formarse, y toda esa
esa oferta formativa que ustedes puedan aprovechar, pues también podrá destinarse a seguir apalancando a nuestra universidad. Entonces, en principio yo les diría esa propuesta, pero la más importante es que se mantengan cerca, aportando ideas y cuidando a nuestra universidad, cuidando con orgullo el nombre de nuestra universidad en cada lugar, en cada empresa, en sus familias, cuidando el nombre de nuestra universidad y respaldándola en cada momento. Fernando, ¿algo a agregar? No, yo solo, después de lo que la vice ha dicho, solo decirles una cosa que parece muy filosófica y de pronto espiritual. Tenemos que ser leales con esta universidad. Seamos leales. Esto que hoy nos ha dicho el rector, que nos ha contado el vicerrector, es lo que es. Entonces, en ese sentido, necesitamos esa defensa férrea de una universidad que les formó quizás a ustedes en estrato 1 y 2 y que en ese momento no tuvieron que pagar. Yo conozco médicos que se graduaron de 12 semestres de medicina pagando 12.000 pesos porque pagaban 1.000 pesos al semestre. Entonces, creo que es decir, hombre, esta universidad tiene que prevalecer, tiene que permanecer y es la lealtad, yo creo, por ahora. Y lo otro es, ayúdenos a pensar en gente que nos pueda apoyar económicamente, porque sí, la universidad necesita apoyo económico. ¿Cómo lo podemos hacer? La vice acaba de decir una forma, pero también eso que llamamos la bola de nieve en investigación, entonces amigos, conocidos, ¿qué podemos hacer con ideas para que la universidad, ustedes pueden decir, vea, yo tengo 3 pesos y esos 3 pesos, vicerrector administrativo o donde sea que lleguen el dinero en la universidad, son para alimentación de los estudiantes. Quiero que se vaya allá. Entonces esa es una forma también específica de hacerlo. Eso no va a ir a otro lado, sino donde ustedes digan. Pero sobre todo, queramos esta universidad que es el alma de los antioqueños. Necesitamos mantener el contacto permanente con ustedes, por eso es tan importante la aplicación. Los vamos a invitar en corto tiempo a un gran abrazatón. Estamos trabajando, hay una cantidad de personas trabajando alrededor de una estrategia que va a congregar a los egresados porque necesitamos su generosidad puesta de cara a esta institución, así es que a través de esa aplicación vamos a entrar en contacto con ustedes e invitarlos a participar en estos temas tan importantes que tienen que ver con el reconocimiento y la donación y los recursos y los aportes para bien de la universidad. Hay otra pregunta, dice Yorani, ¿qué pasará con la regionalización ante esta crisis financiera? La respuesta clara y contundente es regionalización hace parte de la entraña de esta universidad, hace parte de la misionalidad de esta universidad. Esta es una decisión que nosotros estamos celebrando 30 años después, que tenemos, como lo decía, situaciones difíciles desde el punto de vista financiero, pero esta universidad tiene que mantener fortalecida y vigente la regionalización de la universidad y, por supuesto, a la propia universidad. Así es que en esa tarea estamos. Nosotros haremos todo nuestro esfuerzo, pondremos todo nuestro esfuerzo en mantener esos recursos que nos permitan recuperar esta estabilidad financiera y, por supuesto, regionalización hace parte, como lo decía, de la misión institucional. Así es que, en ese sentido, un parte de tranquilidad para todos ustedes alrededor de la presencia de la universidad en el territorio. Pregunta 4, ¿cómo explicar la crisis estructural versus la crisis coyuntural en torno a la realidad actual de los ingresos de la universidad, aporte en nación, gobernación, caída de matrículas versus la discusión del gasto, regionalización, docentes? Esa es una tarea fundamental que nosotros hacemos. Hay un gran trabajo de lo que mencionaba Hernando ahorita, para poder tener vigente al día, cumplido con los pagos, tenemos que hacer grandes esfuerzos, mover, gestionar recursos. Eso lo hemos venido haciendo de muchos años atrás. No había sido visible salvo hace un poco más de un año, cuando nos demoramos 7 días en pagar los salarios más altos de la universidad. Y por supuesto, esta crisis ayuda a poner los ojos de todo mundo en interés en temas financieros, porque eso era un tema que no nos preocupaba como universidad y nos ha obligado, por supuesto, a hacer un análisis, a mirarnos internamente y a tratar de encontrar respuestas alrededor de 2 asuntos fundamentales. Usted tiene que hacer
una de dos o las dos. Tiene que disminuir los gastos, tiene que aumentar los ingresos o hacer las dos. En esa tarea estamos. Aumentar los ingresos en la Universidad de Antioquia es un tanto difícil. Nosotros somos una universidad pública, tenemos, como bien lo menciona en la pregunta, ciclos de contratación con los cambios de gobierno locales y regionales y nacionales. Normalmente la contratación con esos entes se disminuye mientras se aprueban los planes de desarrollo, mientras el nuevo alcalde, gobernador o presidente empieza a ejecutar presupuesto, siempre se cae la contratación de las universidades públicas. En fin, hay que tener muy vigente que esos asuntos nos pasan y tenemos que seguir insistiendo en que se deben modificar los artículos 86 y 87 para poder tener un respiro a largo aliento, a mediano y largo aliento, mientras nosotros resolvemos los asuntos del día a día. En esa tarea estamos, tenemos que hacer uso de recursos importantes que vienen de los recursos de tesorería, los préstamos de tesorería, buscar préstamos de fomento, en fin, en esta tarea estamos y no es nuevo, eso estamos por lo menos desde hace 7 años que yo estoy en la rectoría y sé que antes también se hacían. En fin, aquí hay una tarea que hacer y por supuesto hay que disminuir gastos, aumentar ingresos y por supuesto seguir en la tarea de que tengamos una política pública que se ajuste en términos reales y claros y cercanos a los costos de la educación superior pública de nuestro país. Estamos muy comprometidos con que esa reforma se lleve a cabo y tengamos ese nuevo índice de costos de educación superior. Pregunta 5, dice, ¿les parece importante fortalecer las asociaciones de egresados y cómo lo podrían hacer? Yo le voy a pasar a Hernando el asunto, pero digo lo propio, por supuesto. En el estatuto de la universidad hay sillas, y esa era una invitación que les hacía Hernando al inicio, hay sillas para que ustedes traigan ese enriquecimiento externo, ustedes son la presencia viva de la universidad en la sociedad, que traigan esa experiencia, ese conocimiento de la sociedad a la universidad para que se discuta, para que se trabajen alrededor de esas necesidades que tiene la sociedad, pero también que nos ayuden a mantener y a construir universidad allí donde tomamos decisiones importantes. Hay silla de representante de egresados principal y suplente del Consejo Superior, en cada uno de los consejos de facultad, escuela e instituto. En fin, necesitamos que todas esas sillas se ocupen, el espacio, pero sobre todo la voz y el voto de ustedes para bien de la universidad. Así es que la respuesta contundente sí, es muy importante y este es un esfuerzo adicional para que ustedes mantengan este relacionamiento directo con nuestra universidad. Hernando. Rector, claro que sí. Sí, la voz, el voto, pero también las ideas. Lo que decía la vice hace un ratico, sus ideas, qué podemos hacer, cómo podemos avanzar. Tenemos asociaciones, yo me he reunido ya con varias de las asociaciones que existen, esperamos que se puedan formar más y aquí tienen un espacio donde decir, donde hablar, donde preguntar y donde también proponer no solo sus ideas, sino también corresponsabilizarnos de todo este proceso. Vamos a tener una reunión con varias asociaciones en la casa que se tiene en Envigado, porque la idea es que las asociaciones también y los grupos de egresados que tienen asociación o fundaciones, que también hay una o dos por ahí, podamos tomarnos ese espacio y podamos trabajar y hacer cosas ahí. Entonces, poco a poco vamos haciendo una urdimbre para poder tejer cosas y poder juntos sacar esta universidad adelante. Yo quiero decir una cosa, rector, y es que de lo que ustedes ya estaban diciendo, y es que no crean que los profesores ganamos demasiado. Es decir, que sí son sueldos y que se va subiendo, pero no es que tengamos, porque también ese es un rumor que ha estado por ahí. Cuando yo le mencioné al director de Confama algunos de los sueldos de los profesores, él estaba como, no es posible con tanta, en comparación con la formación que los profes tienen y que ustedes ya lo han dicho. Entonces, no es que se esté derrochando dinero de ninguna manera.
Gracias, Hernando. Es más, una de las tareas y que necesitamos ahí el concurso de todos ustedes es que lo que parecía un sueño era que tuviéramos una sede campestre para nuestros egresados. La SAE, la Sociedad de Activos Especiales, trabajamos con ellos, personas de esta universidad muy cercanas que trabajan en la SAE, lograron una donación de la SAE de una hermosa casa en Envigado, y ahí está, y necesitamos echarla a andar, ponerla al servicio de todos ustedes, ahí tenemos una estrategia de cómo lograr fortalecer los vínculos con nuestros egresados. Eso es una tarea que Hernando tiene y que seguramente en algún momento se acercará a ustedes para ayudar en esa importante activación de la presencia de nuestros egresados en esa, lo que yo he llamado la sede campestre. Hay otra pregunta, dice, dentro de los criterios de apelación a la medida del inspector in situ, se argumenta violación de la autonomía universitaria. ¿Qué hipótesis o hallazgos preliminares argumentan la intervención? Mire, nosotros tan pronto recibimos la resolución del ministerio que establecía esas medidas de acompañamiento especial y la inspección in situ, la inspectora in situ, pues hicimos un análisis como debe ser alrededor de la resolución y encontramos varios asuntos que nos hacían obligatorio utilizar el recurso que está en la misma resolución. Nosotros tenemos un recurso casi siempre hay recursos frente a todas las sentencias o decisiones que se toman en lo público. Hicimos uso de ese recurso de reposición porque el argumento sobre el cual se basaba la decisión de las medidas que tomó el ministerio a nosotros no nos había llegado. Eso quiere decir que nos llega la resolución, pero no nos había llegado el documento donde se hacía todo el análisis de la información que la universidad había entregado para que ellos terminaran en esa decisión. Se buscó, lo que teníamos era la carta que decía que nos enviaban, pero nunca se encontró ni en el ministerio ni en la universidad ninguna evidencia de que esa información se hubiese llegado. Eso, digamos, configura una falta al debido proceso. Si yo motivo asuntos sobre un documento que entregué posterior a la medida, pues por supuesto que esa es una alteración del debido proceso y nos parece también, y en esa reposición lo dijimos, que el test de concordancia, de proporcionalidad, no se explicaba los hallazgos que decían que encontraban con la medida que se tomó. Entonces, esas observaciones fueron lo que nosotros hicimos unas 5 o 6 observaciones sobre el punto de vista jurídico de la medida, del acto administrativo. Eso, vuelvo y lo repito, el uso del recurso de reposición no suspende la decisión establecida a través de la resolución y nosotros pedíamos a través del análisis que hacíamos es que se revocara la decisión que había tomado el ministerio en la resolución. En esa espera estábamos, como les decía, parece ser que el día de ayer ya llegó la comunicación del ministerio, vamos a leerla y por supuesto responderemos al respecto si algo tenemos para decir al respecto de la respuesta que nos da el ministerio. Otra pregunta tiene que ver con ¿qué se sabe del recorte de 95 comunicadores para el 2026? Cuando es una universidad que forma comunicadores y sus egresados se destacan a nivel nacional e internacional. ¿No es muy triste y contradictorio esto? Pues yo simplemente los invito y nos sirve muy bien esta aplicación porque hay un asunto que a uno lo afecta mucho, me afecta mucho que nuestra universidad se mueve alrededor de rumores. Hay un rumor que dice que el rector va a renunciar y entonces me llaman de todos los medios de comunicación que por qué voy a renunciar y yo no he renunciado, en fin, y ese es simplemente un ejemplo de los muchos rumores que circulan en nuestra universidad. Ahí no hay ninguna base que sustente esto que dice nuestro egresado en la pregunta, y simplemente aclarar es que nuestra universidad forma comunicadores y forma muy buenos comunicadores, forma muy buenos periodistas,
forma muy buenos ingenieros, muy buenos historiadores, muy buenos sociólogos, muy buenos trabajadores sociales, pero la universidad no es una agencia de empleo para todas las personas que nosotros formamos. Nosotros tenemos necesidad de vincular personas para, por supuesto, el apoyo, la administración de nuestra universidad, pero no es nuestra obligación, ni más faltaba, que nosotros tuviéramos que contratar a todos los comunicadores, ingenieros, pues además no tendríamos una universidad, lo que tendríamos era una empresa que haría de cualquier cantidad de asuntos que se presentaran, pero simplemente la observación la hago alrededor de que no hay ningún sustento. Se habla de una masacre laboral. El semestre pasado se habló que la universidad iba a salir de todos los empleados temporales, eran 399 y al final 499, y al final terminamos contratando 497, un empleado, por algunas razones que no tienen nada que ver con el recorte y la disminución de los gastos, porque después del análisis que hicimos, esas personas se necesitaban en la universidad para seguir funcionando. Pero lo que quiero resaltar es que a partir de rumores, a partir de asuntos sin ningún fundamento, es muy difícil tomar decisiones y sobre todo es muy difícil establecer conversaciones o discusiones o argumentaciones alrededor de asuntos que no son ciertos y que están por fuera de la realidad que vive nuestra universidad. Otra pregunta dice, en esta reducción de gastos que habla John Jairo, ¿se ha pensado en pedir a los profesores que ya tienen edad de pensionarse que lo hagan y no sigan generando ese alto gasto a nuestra Universidad de Antioquia? Conozco muchos casos. Mire, nosotros hay cosas que no podemos hacer y que no vamos a hacer. Nosotros no podemos afectar el salario de nuestros profesores, nosotros no podemos destituir un profesor vinculado a través de un concurso público de méritos. Nuestra universidad tiene unas, digamos, condiciones particulares. La edad de retiro forzoso de nuestros profesores es de 80 años, la edad de retiro forzoso de nuestros empleados son de 70, así es que así hayan cumplido condiciones para jubilarse, que en hombres es 62 y 1.300 semanas, en mujeres es 57 y 1.300 semanas, pero con la edad ellos deciden cuándo se jubilan. Muchas personas toman esa decisión, esa es una decisión personal, nosotros no podemos jubilar personas a pesar de que hayan cumplido, además pues no lo vamos a hacer, y ese es un tema muy recurrente, pero nosotros somos muy conscientes de que en la universidad hay unas condiciones particulares, especiales, que nosotros, como con toda norma y con toda ley, lo que tenemos que hacer es respetar. Así es que esa no está dentro de las posibilidades de acción en el corto ni en el mediano plazo. Tenemos que esperar que las personas cumplan con las condiciones y que ellos decidan en los tiempos que tienen si se jubilan o no se jubilan de la universidad. Otra pregunta dice, si no es cierto que la situación de la universidad es tan grave, ¿por qué el Gobierno Nacional tiene instalado un inspector en el bloque 16? ¿Cuál es el objetivo y alcance de su rol en todo esto? No, la situación de la universidad sí es muy grave. La situación financiera de la universidad es muy grave. Llevamos, como lo decíamos, 32 años gastando más de lo que recibimos. Y no es ni siquiera capricho, es que esta universidad ha hecho muy bien sus cosas, ha tenido la capacidad de adelantarse a las necesidades de la sociedad y ofrecerle propuestas muy importantes, regionalización, el tema de investigación, el tema de construir una hermosa sede de investigación para los grupos de más alto desempeño en la universidad. Eso tiene unos costos fundamentales. Lo que estamos reclamando es que el Estado, el Gobierno Nacional, los responsables de transferir recursos a través de Ley 30, ajusten esos recursos para que se ajusten, valga la redundancia, a los gastos reales de educación superior pública en nuestro país. No vale lo mismo el desempeño de la Universidad de Antioquia en 1992 que en el 2025.
empezando por estudiantes. Ya les conté lo de los profesores con título de doctor, eran menos del 10%, ahora es el 65%, y esa mayor calidad en términos académicos de nuestros profesores tiene unos costos supremamente elevados que no se cubren con los recursos que históricamente nos han traído. Así es que ahí hay una cantidad de situaciones. Regionalización no existía, por eso ponemos el tema de regionalización. En 1992 no existía regionalización en 1995. La gratuidad de los estratos 1 y 2 es del 2002, esta ley es de 1992 y los recursos son los mismos hasta el gobierno del presidente Duque, que fue después de una gran movilización en Colombia para el incremento de recursos que se empezaron a entregar recursos. El otro asunto asociado a ello es que a la Universidad de Antioquia no le han entregado los recursos suficientes por encima del IPC, ni siquiera los que se anuncian. El gobierno del presidente Duque empezó con 3 puntos adicionales, terminó en 4,65 y a nosotros nunca nos entregaron más de 3,77 puntos. Así es que a pesar de que había recursos adicionales, eran insuficientes en los que nos entregaban a nosotros en las universidades, porque hay un indicador que ya les expliqué que se llama el de cierre de brechas y es entregarle más recursos por ese indicador a las universidades que menos reciben. Eso obliga a que el ministerio recoja de esos puntos que haría transferir a la universidad algunos puntos que se traducen en recursos y se lo entregue a esas universidades. Nosotros estamos de acuerdo con el indicador de cierre de brechas, lo que necesitamos es que los recursos para esa bolsa de cierre de brechas no vengan de los recursos que deberían transferirse a las universidades, digamos, más complejas. Yo les doy datos para que los tengan. La Universidad Nacional recibe el 22% del presupuesto de las universidades públicas, la Universidad de Antioquia es la segunda, recibe el 10,5%, luego sigue la Universidad del Valle que recibe el 7,6% y luego viene la Universidad Industrial de Santander que recibe el 6 y algo. Ahí si ustedes suman, ahí está el 40% del presupuesto y luego hay unas 30 universidades más que reciben porcentajes por debajo de 5 puntos y lo que hace ese indicador, ese cierre de brechas, es entregarle más recursos por ese indicador. Por los otros indicadores nosotros recibimos las cifras que les menciono, pero por ese indicador nos recortan parte de esos puntos y se lo entregan a estas universidades. Eso es lo que estamos reclamando, de que haya primero una financiación adecuada, que sea IPC más 5 puntos, porque ese es el estudio que dice que debe ser 5 puntos para que se empiece a cerrar esa brecha de desfinanciación desde el 92, y la otra es que no nos recorten de esos puntos ni medio punto, porque eso lo necesitamos para empezar a cerrar esa brecha que se constituyó a lo largo de 32 años. No sé si está muy largo, pero eso es un tema complejo, pero tiene todos los estudios y todos los análisis, no de ahora, en esto llevamos por lo menos 15 años de discusión alrededor de la necesidad de modificar la Ley 30 y esperamos que esta vez sea la vencida, que logremos tener una reforma de esos 2 artículos que son los artículos financieros. Por eso hablamos tanto de los 2 artículos y no a los otros. Es porque estos son los que definen cómo se financia la Universidad Pública Colombiana. Voy a otra pregunta. En materia de gestión interna, ¿cuáles han sido las acciones para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos del alma mater? ¿Cuál fue el apoyo del gobierno local, regional y nacional? ¿Qué se está haciendo para lograr un aumento de los aportes? Francisco, ¿te animás? Claro que sí, rector. No hemos dejado de tocar las puertas. Hay que reconocer que si bien el gobierno nacional ha tenido esa voluntad de dar puntos adicionales, con la gobernación esa tarea todavía está pendiente, seguimos en conversaciones con ellos. Asimismo, con el gobierno distrital, Medellín es el gran beneficiado como distrito de esta gran operación que tiene la Universidad de Antioquia. Hemos hablado directamente con el señor alcalde para explicarle, con concejales. No se ha logrado, pero tenemos, digamos, ese compromiso de que se sigue considerando. Y por supuesto, pues hemos hecho todos los esfuerzos, hemos participado de manera activa en tratar de visualizar, enriquecer los argumentos que hoy
digamos, han hecho realidad un proyecto de ley que ha avanzado más que nunca. Estamos a puertas de tener un debate más en Cámara de Representantes, así que estamos bastante cerca de que se logre. Eso tendría un impacto importante a nivel de ingresos. Y por supuesto la otra parte pues es tratar de ser más eficientes, tener una mejor, digamos, dinámica de contratación, de venta de bienes y servicios. Por eso hablamos de la educación a lo largo de la vida, fortalecer nuestros posgrados. Eso fortalecería nuestra disponibilidad de recursos propios en fondos especiales, que nos permitirá, por un lado, sanear la operación en fondos generales, el funcionamiento básico de la universidad, y tener capacidad de inversión, porque no es solo funcionar de mantener lo que tenemos hasta ahora, sino de seguir haciendo esas apuestas en las cuales estamos acostumbrados. Nos gusta ser pioneros, nos gusta abrir campos, espacios, ser los primeros en hacer cosas. Eso casi siempre viene de ideas de personas como ustedes, que nos dicen ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacer esto? Lo decía el rector, 20 años llevamos dando gratuidad a estratos 1 y 2, 20 años después el gobierno lo reconoció y decidió hacerlo. Para poder seguir haciendo eso necesitamos de manera temporal ajustar nuestros gastos a los ingresos ciertos mientras empiezan a dar fruto todas estas medidas, y pues finalmente, como lo decía al inicio el señor rector, seguimos pues muy juiciosamente dedicados a vender esos bienes inmuebles en desuso que fueron autorizados por el Consejo Superior y que representan unos recursos importantes que, si logramos concretar estas ventas, pues tendremos un discurso adicional disponible. Es simplemente para agregar 2 o 3 asuntos fundamentales. Es que tenemos un plan de austeridad. Esta universidad hace grandes esfuerzos desde el punto de vista de austeridad para tratar de disminuir los gastos sin afectar el desempeño de la institución. Por supuesto, hemos recurrido a troncos comunes, tratando de incrementar el número de estudiantes por grupo. En fin, hay una serie de acciones. Lo que les puedo decir es que esta universidad hace un muy buen uso de los recursos que recibe. Los pocos recursos que recibe, los recursos que gestiona, por supuesto que los gastamos de debida forma en lo que es la misión de la institución. Nosotros no hacemos nada distinto con esos recursos a tener investigación, docencia, extensión y por supuesto las labores de apoyo para que esas 3 misiones institucionales se desempeñen de buena manera. El gobierno municipal, el distrito de Medellín no aporta porque en la ley 30 no hay ninguna participación en términos de recursos para los municipios o las ciudades capitales de las universidades del orden territorial departamental como es la Universidad de Antioquia. Pero no está excluido, o sea, no quiere decir que no se puede. Esa es la tarea que estamos tratando de llevar a cabo, de lograr que el gobierno municipal entregue recursos de base presupuestal a la universidad. Lo repito de nuevo, el distrito de Medellín aporta recursos importantes a través de Estampilla, a través del conglomerado que hace parte del municipio o el distrito, pero necesitamos recursos de base presupuestal. Vamos a seguir en esa tarea. El gobierno departamental es muy juicioso en entregar los recursos de la base presupuestal del año inmediatamente anterior con el IPC. Estamos también haciendo propuestas, hablando con diputados, hablando con el señor secretario de Educación para la conversación con el señor gobernador, a ver si logramos que el departamento de Antioquia también aporte recursos, como lo hace, y lo hace muy cumplido, y a veces hasta nos ayuda y nos adelanta recursos, que se sume el IPC y a ver si logramos que sume puntos adicionales. En esa tarea estamos. Para que tengan una idea, del gobierno nacional, por cada 10 pesos que aporta 1 peso en proporción el gobierno departamental. Así es que la gran cantidad de recursos de funcionamiento de la universidad vienen del gobierno nacional, y por eso es tan importante otra vez la reforma del artículo 86 y 87. Y seguiremos en estas tareas de tratar de incrementar los recursos de los otros entes territoriales y locales. Vamos a otra pregunta. Dice: es sabido que desde hace unos meses se viene gestionando la venta de bienes, algunos de ellos patrimoniales. ¿Cómo avanza ese proceso? Y realmente eso sí ayudará a disminuir el desfinanciamiento que tiene la universidad actualmente. Esos bienes no son patrimoniales, esos bienes están, el único bien de algún interés, sobre todo cultural, era el edificio Antioquia, lo que conocemos en Medellín como
la naviera. Ese edificio inicialmente está en ese listado de 23 que les menciono, que se estableció desde el año 2019, pero nosotros lo retiramos porque hubo muchos llamados de atención de las, digamos, instituciones culturales y de grandes personas ligadas a la cultura, de la importancia de mantener ese bien. Lo tenemos, incluso está en pleno funcionamiento y tenemos, yo diría, una gran presencia y bonita presencia de la universidad en el centro de Medellín, y propuestas para recuperar ese centro, para hacerlo más agradable y para tener espacios allí de encuentro y de disfrute del espacio en el centro. Los otros bienes no tienen ningún uso, incluso para la misión de la institución. Allá no se desarrolla ninguna actividad ni de extensión, ni de investigación, ni de docencia, y ese listado es el que les hablo, del cual estamos tratando de hacer venta. Esos recursos sí sirven, y sirven mucho. Yo sé que estamos hablando de vender un activo, de vender una propiedad. Esos recursos entran e inmediatamente se están, digamos, dedicando a muchas de las necesidades que tenemos como institución. Hay compromisos de que se hagan inversiones. Estamos también trabajando de encontrar una fórmula que nos permita, con parte de esos recursos, empezar a constituir los fondos patrimoniales que teníamos y que a lo largo de estos años, con las necesidades financieras, nos hemos ido gastando. En fin, ahí hay varios asuntos que benefician enormemente. La entrada de 34.000 millones de pesos al cierre de este año de la venta del Progreso va a ser de gran alivio para las, digamos, finanzas de la universidad. Lo que tenemos es que tratar de vender los otros que tenemos y, por supuesto, darle un uso racional a esos recursos que nos permita, como lo decía, ir constituyendo esos fondos patrimoniales en la medida que vamos encontrando respuestas para las situaciones y las necesidades de recursos para solventar los gastos de la universidad. En esa tarea estamos. Esperamos pues que logremos unas ventas de otros bienes que están, digamos, en ese listado que les menciono, y que nos ayuden esos recursos a tener una mejor posibilidad de navegar con mayor tranquilidad desde el punto de vista financiero. Voy a pasar a la última. Ana, esa es la última pregunta. Nos habíamos convocado hasta las 6. Yo quiero de nuevo agradecerle a las personas que siguen conectadas, de habernos escuchado, de habernos visto, esta participación de preguntas. Si quedó alguna pregunta que no hayamos respondido, nos comprometemos a responderla y ponerla en la aplicación para que ustedes puedan conocer la respuesta alrededor de las inquietudes. 3 asuntos para despedirme. Uno, agradecerle al equipo de trabajo, al señor vicerrector, a la vicerrectora, al director, a todo el equipo que hay detrás. Hay una cantidad de personas que ustedes no ven, pero que están aquí atrás de comunicaciones elaborando este encuentro. Esperamos, estamos seguros que este no va a ser el último. Este es el primero, de establecer un diálogo directo con la dirección central de la universidad, con nuestros egresados. Esperamos que logremos tener con otras modalidades también y en otros escenarios esos encuentros de conversación. Tenemos más de 140.000 egresados. Esta es una institución absolutamente rica, absolutamente importante para este territorio, así es que lo necesitamos a todos, a los más de 140.000 egresados en el mundo. A propósito, unos saludos muy especiales. Sabemos que hay egresados en el mundo que están conectados. Un saludo muy especial, un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos mantener en contacto y convocarlos a reuniones. La U los necesita siempre para muchas cosas, en este caso desde el punto de vista financiero, pero para nosotros también es muy importante sus ideas, su presencia, sus experiencias, su conocimiento puesto al servicio de esta institución y de la mejora continua de la universidad. Ustedes son, lo decía ahora, la presencia viva de la universidad en la sociedad. Estamos muy orgullosos de ustedes, nos alegra mucho que nos acompañen y esperamos mantener este vínculo cercano, permanente, que nos permita atender, por supuesto, y que ustedes conozcan muchas de las cosas que pueden hacer, por supuesto, en bien de nuestra institución que tanto queremos.
A todos ustedes, al equipo de trabajo que me acompaña, muchísimas gracias y a ustedes un gran abrazo. Espero que estén bien, que tengan un buen resto de tarde.